Para el final he querido dejar una reflexión muy breve. En realidad creo que todas las fases del proceso ya las hemos cubierto, incluso en el video anterior observamos algunas de las posibilidades ya en la escritura o en la forma que le vamos a dar a nuestra crítica, pero hay un último aspecto que quiero que ustedes lo tengan como una reflexión permanente en su ejercicio de lectura crítica, y si ustedes se convierten en personas que se dedican de alguna forma a comunicar sus experiencias de lectura, esto sí creo que vale la pena que lo tengan siempre presente. Y esto tiene que ver con que, a pesar de que este proceso fuera idéntico para todos y a pesar de que todos usáramos los mismos medios, o sea, la reseña o el YouTube, y que planteáramos estas preguntas de cómo hacer esto más atractivo, hay algo que va a estar siempre en juego y que nos va a distinguir a cada uno de los demás. O sea, aquí sí, esto es lo que nos hace únicos y detergentes. Y eso es nuestra identidad crítica. Y esta reflexión siento que vale la pena hacerla no solamente porque eso tendría que ser un poco lo que se llama en el lenguaje de los negocios nuestra propuesta de valor. Más allá de eso, nuestra identidad crítica también señala como que el parámetro ético en el que nosotros nos desenvolvemos al leer y al comunicar nuestra experiencia de lectura. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que en función de ciertas preguntas relacionadas con desde dónde nos situamos para leer, nuestra perspectiva se va a enfocar en ciertos aspectos y eso va a hacer que tomemos también ciertas decisiones al leer y al comunicar lo que leemos. Entonces, básicamente, ¿de qué está compuesta nuestra identidad crítica? Pues de algunas preguntas muy básicas. La primera pregunta que nos tendremos que hacer es ¿por qué queremos hacer crítica? O sea, ¿por qué queremos compartir lo que leemos? En el caso de los que tenemos un canal de BookTube, pues ¿por qué abrimos ese canal de BookTube? O sea, ¿cuál fue la causa? ¿Qué fue lo que nos motivó? Y esa primera causa se va a reflejar en algo, en las decisiones que tomamos y que se convierten en la materialidad de nuestros videos o de nuestras reseñas. Y también la siguiente pregunta es ¿para qué? ¿Qué es lo que esperamos lograr con esto? Por ejemplo, en mi caso, el por qué fue, yo tenía muchos años reseñando. Yo empecé a reseñar en realidad porque a mí me surgió la oportunidad yo estuve en la situación de tener que colaborar con textos para una página de unos compas. Y yo decía, bueno, pero ¿de qué puedo escribir cada semana? No se me ocurría, ¿no? Y dije, bueno, pues estoy leyendo mucho, a lo mejor puedo escribir sobre las cosas que voy leyendo. Y a raíz de esos textos fue que después un compa que estaba editando, bueno, que edita todavía la revista Casa del Tiempo, me dijo, es que tú escribes reseñas, ¿no? Y yo decía, ¿yo escribo reseñas? No, yo no escribo reseñas, ¿no? Y dice, no, sí, yo veo que tú escribes sobre los libros y a nadie le gusta. En ese entonces, en el lejano 2012 o 11, a nadie le gustaba reseñar, a todo el mundo le daba oso. O sea, lo poético siempre ha sido ser el creador, como decíamos en el video anterior, pues hacer crítica es como el patito feo, ¿no? Entonces él fue el que me invitó y yo me acuerdo claramente que le dije, no, pero ¿cómo le hago? Que no sé qué. Y él me dio una directriz que hasta la fecha he conservado y él me decía, mira, te traje estos libros que nos mandaron las editoriales, escribe sobre ellos. ¿Cómo le vas a hacer? Pues como le haces en tu página normal. Y otra forma de pensarlo es, si estuvieras en un taller literario con este autor, ¿qué le dirías? Y dije, dice, pues sí, o sea, tienes que ser objetivo, pero sin mala leche. Y yo así tomando nota, objetivo, pero sin mala leche. Y esa fue como la primera manera en la que yo aprendí a reseñar. ¿Por qué empecé a reseñar? Pues porque en ese momento necesitaba escribir y el tema que yo sentía del que tenía mucho que decir eran los libros que leía. Con el tiempo fui encontrando en esas reseñas pues un gran ejercicio, o sea, me di cuenta de que me gustaba verdaderamente mucho. Y después, ¿por qué empecé el canal de YouTube? Pues porque me di cuenta de que, o sea, es más, yo abrí el canal de YouTube y cuando digo, yo llevo muchos años reseñando, la gente decía, ¿qué? O sea, nadie me había leído, o sea, en revista nadie me leía, absolutamente nadie me leía. Y ahora yo me siento la Shakira de la crítica literaria porque
subo una reseña y pues la ve una cantidad de personas que, aunque para YouTube no son números así estratosféricos, pues para mí como reseñista sí, claro que lo son. Entonces, ¿por qué empecé a reseñar? Pues porque me gustaba escribir sobre libros, punto. Y ahora, ¿para qué? Bueno, en principio lo que a mí me interesaba era hacer esta reseña, como mi compa me había dicho esta onda del taller. En la etapa previa yo lo que quería era compartir mis lecturas y a lo mejor animar a la gente a que leyera esos libros, ¿no? Que a mí me habían interesado. Después encontré toda esta beta de reseñar autores jóvenes, activos o editoriales independientes mexicanas. En algún punto este editor de la revista Casa del Tiempo también me decía, así como que mira, o sea, ¿por qué no reseñas autores que realmente necesitan difusión? O sea, Valeria Luiselli ya no necesita otra reseña tuya, o sea, ella la van a reseñar en 1000 lugares, ¿no? Y eso también me hizo pensar que, claro, o sea, vale la pena difundir autores que tal vez no tienen todos los foros, todos los espacios, pero allí yo también, al tener contacto con los escritores, o sea, al ya empezar a conocerlos, dije, bueno, es que también es muy solitario ese lugar en el cual tú publicas un libro y a lo mejor, como no tienes tantísima difusión, no tienes manera de saber si lograste lo que querías lograr con ese libro, porque nadie te contesta, o sea, te dejan ahí solo con tu chiste, o sea, tú aventaste la botella al mar y no sabes si llegó o si no llegó. Entonces, después yo empecé a tener ese doble propósito de, por una parte, difundir obras editoriales, autores que tal vez no tenían tantos espacios, y por otra parte también dirigir, como yo me daba cuenta de que yo publicaba las reseñas y los únicos que las leían eran los autores a los que reseñaba, yo decía, bueno, pues voy a aprovechar ese espacio también para decirle qué cosas hizo muy bien, qué cosas sí logró y cuáles tal vez no tanto, ¿no? Que eso sigue siendo, por ejemplo, si ustedes lo piensan, eso sigue siendo el espíritu de la sección La Reseña Honesta en mi canal. O sea, sí es un poco difundir autores que no tienen tanto, que no son tan conocidos, pero también los mismos autores me proponen el libro a reseña porque quieren saber mi opinión. Y yo, con todo respeto y con todo cuidado y toda formalidad, hago ese ejercicio de decirle, mira, aquí sí o sea, lo que yo entiendo de tu libro es esto, aquí siento que estuvo muy bien, aquí siento que no tanto. Eso ha sido como que uno de los objetivos de mi canal y de esa sección. Pero también, por otra parte, ya en el canal también me interesa hacer una especie de, en algún sentido sí de contrapeso al hype y a las novedades, pero también como que ser una opción más para quien a lo mejor buscaba, como a mí me pasaba, que yo buscaba en YouTube contenido sobre libros y por una parte había libros sobre o sea, había videos sobre los clásicos que yo ya había leído, que tal vez no me interesaban tanto o que estaban muy dirigidos como contenido escolar, o estaban todos estos booktubers leyendo novedades, pero novedades de géneros que a mí pues particularmente no me interesan, ¿no? O sea, fantástico, o bueno, además que era como fantástico, gringo, o sea, libros que yo en mi vida voy a comprar, honestamente, ¿no? Entonces de pronto pensé, bueno, y que incluso me acuerdo que en Twitter dije, si abriera un canal de YouTube lo verían, o ya estoy muy viejito para esas cosas. Y la gente me decía, pues sí, porque pues a gente de nuestra edad, me acuerdo que concretamente alguien me dijo, gente de nuestra edad, pues a lo mejor no coincide ya en gustos con booktubers más jóvenes, ¿no? Y fue cierto, parcialmente, o sea, el rango de vistas de mi canal sigue yendo de los 25 a los 45 años. Pues sí, no soy un contenido para adolescentes, pero tampoco se va tan allá, ¿no? Creo, no sé, todavía. Entonces, ese fue mi por qué y para qué. Y eso hace que yo decida, bueno, eso ya le da cierta identidad a mi canal, porque obviamente aquí en mi canal no van a ver, la reseña de la última novedad de la saga de vampiros, o sea, no, porque mi decisión es, no necesito hacer reseñas de libros que ya están hiperdifundidos, no necesito hacer reseñas de géneros que tal vez no son los que a mí me apetecen tanto. O sea, mejor darle difusión a cosas que no están tan vistas, ¿no? La siguiente pregunta va acotando un poco más la cosa. Cuando reseño, cuando hago crítica, ¿para quién la hago?
Eso, por supuesto, que también me va a ayudar a mí a decidir muchas cosas sobre lo que leo, sobre lo que decido decir, lo que decido incluir en esa reseña, sobre el formato, o sea, la manera en la que lo presento, pues a quién me estoy dirigiendo, ¿no? Cuando yo escribía las reseñas en revista, sí tenía muy en claro que el primero que iba a entrar a leer esa reseña iba a ser el autor, o sea, me quedaba claro. Y si yo llegaba a los lectores, pues a lo mejor, pues qué suerte, ¿no? Pero en general pensaba mucho en que seguramente lo iba a leer el autor o escritores también, ¿no? O sea, que son los que leen reseñas. Entonces, pues los tenía muy, muy en mente. Ahora en los videos, pues sí tengo claro que hay cosas que hay que hacer un poco más ligeras o explicar más ampliamente, porque pues no se pueden quedar nada más en lo que se domina o se conoce ya en el medio, ¿no? Ahora también es cierto que cuando yo escribía pensaba mucho en los escritores, ahora ya no tanto. Ahora en realidad, ¿para quién reseño? Pues para los lectores que se interesan por el mismo tipo de libro que yo, pero pues que quieren saber más o menos, pues tanto tener recomendaciones como saber si esa novedad que está súper, hiper hypeada, pues sí vale la pena. Ahora sí creo que reseño pensando mucho, mucho más en los lectores. Y bueno, finalmente, las últimas dos preguntas, que son en realidad lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el curso, es: a partir de esta identidad crítica, ¿qué es lo que yo reseño? O sea, ¿qué tipo de libro es el que a mí me interesa? ¿Qué es lo que alguien que llega a mi canal o que llega a mi revista puede esperar encontrarse aquí? ¿Y cómo lo hago? O sea, nuevamente pensando en estas preguntas que vimos en el módulo anterior de la creatividad, de qué es lo que orienta mi formato, ¿cuál es la manera en la que yo abordo estos temas? Estas preguntas, por supuesto, no son cosas que se puedan contestar cuando van empezando o en un solo momento. Ustedes se van a dar cuenta de que las circunstancias les van a ir presentando ciertas oportunidades de lectura y de comunicación, y ustedes van a ir tomando decisiones ante esas circunstancias, y poco a poco ustedes se van a dar cuenta de que esas decisiones van a ir formando estas respuestas y como consecuencia esta identidad. Sin embargo, creo que sí vale la pena de vez en cuando reflexionar acerca de estas preguntas, porque insisto, esta es la perspectiva que nosotros estamos adoptando, y en función de estas preguntas y en función de esta identidad, nosotros podemos realmente acotar nuestra crítica, acotar nuestra lectura y dirigirla de una mejor manera para que realmente cumpla con nuestras intenciones, se mantenga nuestros intereses, mantenga cierta congruencia con nosotros, pero que además sea útil para aquellos a quienes nosotros queremos alcanzar con esta comunicación o con este comentario.